¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Cierto. Usted sabe lo que Dios hizo. Usted sabe lo que Dios quiere hacer con su pueblo, lo que Dios quiere hacer con su vida. Dios sabe que Él quiere que nosotros lleguemos a un verdadero arrepentimiento. Amén. Si en nosotros no hay un verdadero arrepentimiento, jamás Dios podrá actuar sobre nosotros. Porque ¿qué espera Dios de nosotros? Que nos entreguemos a Él, que podamos corregir el error que estamos cometiendo. No tenemos que ir a una universidad, a un estudio secular. No podemos ir a otro lugar para poder corregir nuestros errores, cuando el mejor lugar que tenemos en estos momentos es ir a la presencia de nuestro Dios. Amén. Es el mejor lugar. Es el lugar por el cual Dios diseñó para que tú y yo entremos al lugar santísimo y le podamos decir a Dios en cuanto a lo que estamos haciendo. Amén, iglesia. Amén. Entonces, el tema que estamos tratando es Dios es el que nos califica. Amén. Dios es el que nos califica. Y creo que nos estamos basando en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, para que lo vaya buscando juntamente conmigo. Isaías, capítulo 1, estamos en el versículo 18 hasta el versículo 20. Puede tenerlo ahí abierto por un momento, ya ahorita vamos a leer. Pero es ahí cuando Dios le hace una invitación a los gobernantes de Judá, al pueblo de Judá, a este pueblo por el cual Dios le hace esa invitación, como Dios te hizo una invitación a ti. ¿Cuál fue la invitación que Dios te hizo a ti? La invitación que Dios te hizo a ti fue la misma invitación que le hizo al pueblo de Judá. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Por qué Dios nos hace esa invitación y por qué Dios hacía esa invitación a este pueblo? Porque algo estaba pasando. Yo creo que cuando usted llama a una persona es por algo, ¿o no es así? Usted no llama a una persona por llamarla. Y si usted llama a esa persona y esa persona llega a donde usted está, lo primero que le va a decir la persona: cuéntame, ¿qué desea? ¿Qué quiere? Pero si usted le dice: no, simplemente quería llamarte, quizás esa persona se va a molestar. Quizás esa persona va a pensar que usted se está burlando de él. Pero cuando Dios hace ese llamado es porque algo estaba fallando. Cuando hay una falla en nosotros, Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla a través de profecía. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de las piedras allá afuera. O sea, que no hay nada que pueda decir que Dios no nos está hablando a nosotros, que Dios nos quiere decir algo. Y cuando Dios habla es porque algo Él quiere decirte a ti. Cuando Dios habla es porque nosotros como pueblo y como el pueblo de Judá tenía que estar atento a lo que Dios quería decirle a ellos. Amén, iglesia. Amén. Y el domingo pasado fue la primera falla de las tres fallas que vio Dios en este pueblo de Judá, en este pueblo por el cual se olvidó y se estaba olvidando de Jehová. Esa falla fue que la adoración que ellos le estaban brindando a Dios no era la correcta. Ya usted supo y sabe y lo vio y lo escuchó, lo que estuvieron el domingo pasado, las cosas maravillosas que Dios hizo. Dios hizo milagros,
Dios rompió cadena que estaba mucho pueblo atada y que no se dieron cuenta cómo el enemigo tomó ventaja en la vida de ese cristiano. Entonces, iglesia, Dios es el que quiere calificarte a ti. Dios no quiere calificarte como califica el mundo. El mundo siempre va a calificar es para señalarte. El mundo siempre te va a calificar para hundirte más de lo que donde tú estás. Pero Dios es diferente. Dios lo que hace es que Él trata de hacerte ver y entender y que comprenda que las cosas que tú estás haciendo no es lo correcto y que delante de la presencia de Dios a Él no le agrada lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es la finalidad de Dios entonces en estos momentos? La finalidad de Dios es que tú seas un pueblo que verdaderamente tú puedas ser calificado y que delante de la presencia de Él tú te puedas gozar y que Dios se goce en ti. Porque dice la Biblia que Dios calla de amor cuando se goce y busca y encuentra un pueblo que verdaderamente que lo adore en espíritu y en verdad. Él calla de amor, Él se goza dentro de ti. Qué maravilloso, mis hermanos, que no simplemente nosotros le adoramos, le cantamos a Él. Él también canta de gozo, de alegría, por causa, a favor de nosotros. Yo no sé cuántas veces el enemigo ha pasado por la presencia o se ha acercado a la presencia de Dios. No lo sabemos, pero bíblicamente dice que aún Él tiene acceso y aún Él es el que nos señala de noche y de día delante de nuestro Dios. Yo creo que muchas veces le ha pedido permiso a Dios por tu vida, para ver qué vas a hacer tú cuando eres tentado. Si adoras a Dios, que verdaderamente en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, ¿tú le adoras o no le adoras? Vimos pasajes, hombres que fueron golpeados y adoraron a Dios. Le estoy haciendo una pequeña en la parte de recordarle lo que el Señor hizo el domingo pasado. Hoy entramos en la segunda parte para que usted anote cuál falla fue lo que encontró Dios en este pueblo por el cual no lo estaban haciendo con una devoción. Y era que las ofrendas no se daban con respeto. Las ofrendas no se daban con respeto. Vea, iglesia, me voy a adelantar un poquito. Dios no busca cantidad, perdón. Dios busca calidad. Vuelvo y le repito, Dios no busca cantidad, Dios busca es calidad. Eso es lo que Dios está buscando de ti. A veces, iglesia, pensamos que la cantidad que nosotros le damos a Dios es lo suficiente, es lo bueno. Y no sabiendo muchas veces en qué forma lo estás dando tú. ¿Cuál es la intención por el cual tú le estás dando? Pero las ofrendas no se daban con respeto. Dios le había dicho y le había especificado a Moisés sobre cómo tenía que ser entregada las ofrendas para Dios, ya que existían 5 clases de ofrenda. Miren lo que existía cuando Dios estableció, cuando Dios comenzó a dar las leyes, cuando Dios comenzó a dar los mandamientos, cuando Dios comenzó a dar los estatutos, las ordenanzas. Bueno, Él en esos momentos estableció 5 ofrendas que el pueblo tenía que darle a Dios. ¿Cuántas ofrendas le damos al Señor? La que conocemos, ¿cierto? Esa es la que tú das. Esa es la que tú entregas. Las ofrendas es muy diferente al diezmo. Pero las ofrendas como tal, solamente le entregamos una. Pero el pueblo de Israel tenía que entregarle 5 ofrendas a nuestro Dios. Y con una sola, a veces, mis hermanos, nos cuesta dar. Es una sola. Y no te voy a tocar tu bolsillo, porque te voy a especificar en cuanto a las ofrendas por el cual
Dios está esperando de ti, iglesia del Señor. Porque si tú no tienes dinero en esta hora, tú no puedes ofrendar. Pero estás aquí y Dios no te va a rechazar. Dios no te va a castigar. Dios no te va a odiar porque no tienes para ofrendar. Dios lo sabe que no tienes un empleo. Él lo sabe claramente. Y por esa causa Dios no te va a dejar de amar por esa causa. Dios te sigue amando igual. Dios ama al que da como al que no da. Pero fíjense las 5 ofrendas que había, que el pueblo tenía que ofrecerle a nuestro Dios. La primera ofrenda era la ofrenda del holocausto. Esa es la primera ofrenda que el pueblo de Israel tenía que ofrecerle a ese Dios maravilloso. La segunda ofrenda era la ofrenda de los cereales. Esa era la segunda ofrenda. Ofrenda de cereales. Aquí nadie trae ofrenda de cereales, ¿cierto? Aquí nadie trae la oveja. Aquí nadie trae el ganado vacuno. Aquí no trae pues las tórtolas o las palomas. Nadie trae aquí. Ni yo estoy ensangrentado de estar matando estas clases de animales, ¿cierto que sí? Porque ya el Señor lo hizo todo por nosotros. Ahorita le voy a mostrar una cita bíblica. Entonces esa segunda ofrenda tenía que el pueblo entregársela a Dios. La tercera ofrenda era la ofrenda de paz. Esa ofrenda tenía que hacer y el pueblo entregársela a Dios. Esa ofrenda de paz. La cuarta ofrenda era la ofrenda por el pecado. Mire que había una ofrenda por el pecado. Y es aquí donde antiguamente, en nuestra era contemporánea, cuando comenzó el papado a subyugar, cuando Roma se levantó, acuérdese que el papa antiguamente o los sacerdotes iban a las casas y cuando un niño nacía ya automáticamente tenía que los padres de familia de pagar por el pecado de ese niño. Imagínese usted que ya le estaban cobrando el dinero a ese bebé. Eso antiguamente, si usted busca la historia de la iglesia romana, usted va a encontrar esa parte. Entonces, esta ofrenda por el pecado, el hombre tenía que entregarle a Dios cualquier animal por el cual era el pecado que habían cometido. Y la quinta ofrenda era la ofrenda de la culpa o por la culpa. La ofrenda por la culpa. Cuando esa persona sabe que hizo algo que no estuvo bien y cometió un accidente o algo que sucedió, él tiene que, por la culpa que él cometió, tiene que entregarle una ofrenda a Dios. Toda esta ofrenda se daba de acuerdo, mis hermanos, lo que sucedía dentro del pueblo de Israel. Esto no era afuera de las personas o de las naciones que estaban alrededor. Eso era dentro del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Porque eso era lo que Dios había establecido y eso era lo que el hombre o el pueblo de Israel y los gobernantes tenían que ofrecerlo. Ahora usted dirá, pastor, ¿y a dónde todo dice todas estas ofrendas? Bueno, yo le voy a dar para que usted lo tenga ahí presente, para que usted en su casa comience a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que estudiarla, porque el mismo Jesús dijo que escudriñemos la palabra de Dios, porque por ella vamos a ser salvos. Por ella es que tú vas a recibir esa salvación. Si tú no la escudriñas, ¿cómo vas a conocer la falla que estás cometiendo y que ni siquiera tú te vas a dar cuenta?
¿quién es el que se da cuenta? El espiritual. El espiritual es el que te va a decir: mi hermano, mi hermana está obrando mal. Así no es como usted tiene que caminar delante de la presencia de Dios. Si ese hermano o esa hermana es maduro y es espiritual, recibe el consejo. Pero si no es espiritual, se molesta con aquel líder. Y lo estoy hablando en una forma general, iglesia. ¿Sabe por qué? Por esa es la causa que muchos pueblos andan divagando de aquí para allá. Porque cuando el pastor o cuando aquel líder de esa congregación comienza a verle los errores que está cometiendo y que él no quiere que siga en ese error, entonces se molesta y prefieren irse para otras congregaciones. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, mis hermanos. Entonces, estas ofrendas tenían que ser dadas hacia Dios. Y eso se registra en el capítulo 1 hasta el capítulo 5 del libro de Levítico. Ahí usted lo va a encontrar. Y ahí va a encontrar todas las especificaciones por el cual Dios estableció por qué esas ofrendas tenían que darse en medio del pueblo de Israel. Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 5. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuándo Dios rechaza una ofrenda entonces? ¿Cuándo? Porque aunque tú le des a Dios, Dios es el que está calificando. Dios es el que está colocando en una balanza en cómo tú se lo estás entregando al Señor. ¿Cuándo Dios rechaza una ofrenda? Porque esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y hay un pasaje que está en el libro de Lucas, que Jesús mismo en particular coloca cómo Dios puede rechazar una ofrenda. Vayamos a Lucas capítulo 21, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Dice el 3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos ellos. ¿Y qué dice el 4? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra. Óigalo bien, de lo que le sobra. Pero ¿qué dice? Sigue siendo el versículo: mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué podemos encontrar ahí en estos versículos entonces? Y es aquí, y me incluyo yo como pastor, donde hay muchos pastores que se han dejado comprar de sus propias ovejas y le han permitido de que esas ovejas hagan cosas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia del Señor, pecado. Y cuando ellos ven que están haciendo pecado, no tienen la autoridad ese pastor de hacerle el reclamo. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque es el que da más. Estos mensajes no se escuchan. Estos mensajes no hay amenes. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta que le corrijan las cosas. Y así hay muchos pastores de iglesia. Y el día que venga Jesucristo, mis hermanos, si no se corrigen a tiempo, se levantarán y quedarán postrados en un altar pidiéndole misericordia a Dios cuando ya es demasiado tarde.
porque el Señor vino por su iglesia. Gloria a Dios. Nosotros como pastores, como líderes, no podemos dejarnos envolver, mis hermanos, de aquellos que quieran dar más para dejar que ellos hagan lo que ellos quieran. Y ahí es donde viene el pecado. Y es ahí donde Dios rechaza las ofrendas. Nosotros como líderes tenemos que guiar a un pueblo a que llegue un día a la presencia de Dios. En estos momentos es como si yo fuera el conductor de un bus. Tengo la responsabilidad de que todos los pasajeros que vienen en ese bus, yo pueda saber conducir ese bus para llevarlo a un destino. Amén. Gloria a Dios. Y usted sabe muy bien que el destino donde yo quiero llevarte en esta hora es a la patria celestial, al cielo, allá donde está Jesucristo esperándote. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuándo Dios rechaza una ofrenda? Cuando no se da ni se ofrece con amor. Cuando no se da ni se ofrece con amor. Por eso es que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas cuando dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al ogro, al dador alegre. ¿O no es así? Amén. Dios ama cuando usted no tiene reparo, cuando usted saca de su bolsillo y le da a Dios con gozo, sin esperar nada a cambio. Porque hay mucho pueblo que le da a Dios porque quiere que Dios le dé el doble de lo que está dando. Cuán equivocado está, pueblo de Dios, y el que me escucha también. Y si usted quiere, vaya a esas iglesias de prosperidad, que el que está actuando allá se llama Satanás. Porque jamás el Señor le enseñó a sus discípulos que diera más para que Dios le diera más a ellos. Jamás, iglesia. Y había uno que se robaba las ofrendas. Y usted sabe quién era. Y cuando iban a pagar los impuestos no había plata en el alfolí, en la bolsa. Pero Jesús, que es soberano, que es el dueño y hace parte de la creación de este universo, ¿sabe qué le dijo a Pedro? Toma un anzuelo, Pedro, y el primer pescado que tú saques, ábrele la boca, que ahí está el pago de los impuestos. Qué maravilloso, un pescado trayéndole dinero al maestro. Porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita del dinero que tú le estás dando a Dios. Y Dios no necesita que porque tú des a la congregación en general, Dios te va a acolitar el pecado que estás cometiendo. Estás cometiendo un gran error, porque Dios no te quiere así. Dios quiere salvarte, porque Dios te ha dado es para que tú vivas en medio de este mundo con las necesidades que hay. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso es lo que está pasando, mis hermanos. Y eso es por el cual el Señor rechaza todo lo que ofrecemos. ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos dando con una devoción. Yo he escuchado testimonio, y usted aquí lo ha escuchado, de hermanas que ha dado como testimonio, no de lo que ellas han vivido. Quizá hubo alguien que vivió esa parte, que le han dado al Señor no con esa devoción, sino que le ha dado al Señor con esa obligación. Le voy a dar al Señor porque ya están pasando el alfolí, y si no le doy, entonces me van a quedar viendo feo. Hombre, le voy a dar, toma. Dios califica. Dios está viendo, Dios está escuchando, pero Dios te va a hablar. Gloria.
Y cuando han dado y han salido, que han regresado a su casa, lo que le ha dado a Dios aquí, Dios se lo ha dado en la calle. Amén. Óigalo bien, iglesia. Testimonio de hermanos y hermanas que han vivido estas experiencias y han escuchado cuando ven el dinero sin saber, sin acordarse que eso fue lo que Dios dentro de la iglesia. Cuando escuchan la voz que dice: ahí te devuelvo tu dinero, yo no necesito de tu dinero, han quedado, como dice por ahí, crucificados, con vergüenza, mis hermanos. Que mi Dios, que es el dueño del oro y de la plata, me diga a mí: yo no necesito de ti, estoy hastiado de ti. ¿Sabe por qué? Porque hemos dado y hemos envuelto y hemos tenido la ofrenda como un segundo plano. Y Dios no quiere eso, mis hermanos, que las ofrendas se vuelvan secundario dentro de la iglesia del Señor. Doy por obligación. Pero mire, ¿por qué Jesús, por qué Dios le estaba hablando a este pueblo de Judá? Vayamos a Isaías, donde estábamos, capítulo 1. Volvamos. El versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 1 de Isaías. Versículo 13. Dice: acompáñenme y ustedes léanlo también para que se escuche. Vamos a leerlo. No me traigas más vanas ofrendas. ¿Se volvió qué? ¿Secundario ante Dios? No se volvió. Dios dijo: ya no me traigan más vanas ofrendas. ¿Usted sabe qué es vano? ¿Qué es vano? Algo sin valor. Algo que no es primario. Hay otra traducción y dice: paren de traer ofrendas inservibles de grano. Imagínense, en otra traducción es inservible. Pero aquí está diciendo: no me traiga más vanas ofrendas. ¿Qué sigue diciendo el versículo? El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, que viene siendo los ayunos. ¿Oyeron, iglesia? Convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. Dice el 14: vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne las tiene aborrecida mi alma. Me son agravosas, cansado estoy de soportarla. Imagínese usted cómo Dios está hablando aquí, iglesia. Este pueblo de Judá ya no le prestaba atención a las ofrendas. ¿Por qué no le prestaban atención a las ofrendas? ¿Qué estaban haciendo? Se dejaron involucrar de otros pueblos paganos. Se dejaron de envolver, mis hermanos, de querer ellos hacerse autorricos. ¿Se acuerda cuando Jesús entró al templo? ¿Qué encontró Jesús en el templo? Un negocio. Habían cambistas, mis hermanos. O sea, compraban el animalito para entregárselo al sacerdote, para que lo sacrificara por causa del pecado. ¿Sabe cuando el sacerdote cogía ese animal? Se daba la vuelta y lo traía de nuevo al frente. Y volvía y lo vendía nuevamente. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de todo eso? Dios se da cuenta, iglesia. No era un negocio, claro que era un negocio. Y cuando Jesús vio eso, su corazón le palpitó de celo, iglesia. La casa de Dios tiene que ser un celo para ti. La casa de Dios, el lugar santo, tiene que ser un celo para ti.
Porque si tú no celas tu casa, si tú no celas lo tuyo, ¿quién lo va a celar por ti? Si tú no cuidas a tu esposo, Se lo llevan. Y es un celo reverente, pastor. La gente se confunde, un celo reverente. si el hombre no cuida a su esposa, nos estamos metiendo en un problema. Entonces Jesús estaba viendo algo que no estaba bien. Y por eso cogió un cohete, un látigo, una correa. Y comenzó a tirar todo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque todas esas ofrendas eran vanas delante de la presencia de Dios. A Dios no le agradaba eso, mis hermanos. Vea, si usted le va a dar a Dios 500 pesos, que sean 500 pesos con amor a Dios. A veces muchos esperan y dicen, yo no le doy ahora al Señor 500 porque me da pena con el Señor. Voy a esperar que Dios me dé un empleo para yo darle 10,000 pesos. Mentira de Satanás. Porque usted va a decir, hombre, ¿cómo que yo le voy a dar esto? No. Eso está sucediendo. Y eso sucedía en el tiempo de este pueblo. Y Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento, iglesia del Señor. Y por eso, mis hermanos, ellos no estaban prestos en cuanto a las ofrendas. Y que realmente Dios quería recibir algo del pueblo que le llenara su vida, su alma, que se pudiera gozar como ese Dios maravilloso. Pero Dios se sentía como triste. Dios buscaba de un pueblo que fuera obediente. Pero cuando Dios comienza a calificar, encontró que las calificaciones eran un pueblo desleal con Dios. Somos desleal muchas veces, iglesia del Señor. Y yo no te estoy diciendo aquí que ahora el próximo domingo vas a comenzar. No. Esto tiene que nacer de ti. Ya la bendición que recibiste el domingo pasado, mis hermanos, ponlo. Que pueda esa bendición hacer latente, mis hermanos. No dejar que se vaya escurriendo y que no se te vuelva nuevamente en tu cuerpo una cadena de sujeción para venir aquí con pereza, para adorar, para exaltar en la grandeza de nuestro Dios. Y eso sucede muchas veces. Qué bendición, pero cuando pasa una semana completa se nos olvida todo. Y llegamos aquí cansados, llegamos sin fuerza, llegamos como si estuviéramos apaleados. Y Dios no quiere eso, iglesia. Dios quiere que tú sigas luchando, que tú sigas avanzando. Y esto era lo que el pueblo estaba haciendo. Y la primera ofrenda que Dios rechazó, usted la conoce. ¿Cuál fue la primera ofrenda que Dios rechazó desde el inicio? La de Caín. ¿Se acuerda que el mismo Dios, viendo que se presentó Abel y Caín para llevarle una ofrenda a Dios? A veces decimos, y hay muchos predicadores que dicen, no, porque Dios no vio de agrado la ofrenda de Caín, porque la tierra estaba maldita y los frutos estaban malditos. Mentira. Porque los animales también estaban malditos. Por medio de la serpiente, todos los animales fueron maldecidos también. Lo que Dios vio fue el corazón de Caín, pero también vio el corazón de Abel. Abel lo dio como con generosidad. Yo digo, de tantos animales que había en ese lugar, él dijo, voy a coger el más bonito para Dios. Eso también suele ser como cuando tú traes para la canasta. Bueno, saca ahí el tomate, la cebolla, eso que ya se está dañando, vamos a meterla allá para que se la lleve a aquel hermano. Sí, porque aquí se va a perder. No lo hagas. No lo hagas, iglesia. Escúchame, no lo hagas. Porque estás dando a los sobrados.
está dando lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué no le das el tomate bueno a ese que tiene allá? Ah, no, hermano, que eso no. No, este es para mi esposo, mi esposo. Ah, porque es el que le gusta, porque si le pongo ese maluquito, entonces se me va a montar, entonces voy a tener problemas. Entonces no, yo le doy este y este lleva para la iglesia. Iglesia, meditemos. Y ahí se está dando cuenta que Abel comenzó a darlo con generosidad, pero Caín, por una obligación, ya vamos a llevar ofrenda. ¿Cómo ellos sabían que tenían que llevarle una ofrenda a Dios? ¿Quién le enseñó? Como hoy el pastor te está enseñando a ti, para que tú le enseñes a otros y que vaya de generación en generación. ¿Sabe por qué? Porque cuando se multiplicó, óigalo bien, el primer mundo actual al inicio, dice que todo el hombre, toda la humanidad en aquel entonces comenzaron a pervertirse, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero dice que mientras que él buscaba a alguien en medio para ver si había uno que calificaba, encontró solamente a Noé. Solamente, mis hermanos. Y usted sabe muy bien lo que hizo Noé después que salió del arca. Lo primero que hizo fue un altar, cogió un animal, lo sacrificó y lo entregó en olor ofrenda grata a Jehová. ¿Quién le enseñó eso entonces a Noé? Si se da cuenta, mis hermanos, que nosotros tenemos que transmitir la palabra, aunque no te guste en el momento, pero mañana va a dar fruto apacible, porque el mismo Espíritu Santo te recordará este momento para que tú aprendas a darle a Dios lo que Él se merece. Aleluya. Dale el aplauso si se lo vas a dar, mis hermanos. Gloria al Señor. Por eso que el profeta Ezequiel, le voy a mostrar, iglesia, en cuanto a la esperanza que Dios quería tener con el pueblo. Mire, Dios siempre está esperando algo de ti. Dios siempre está esperando algo de ti. Algo hay en ti que Dios por eso te habla a ti, para que le entregues a Él. Yo no te estoy diciendo que te despoje de todas las cosas que tú tienes, que Dios te ha dado. No, iglesia, pero hay algo de ti, y ese algo de ti es donde yo quiero entrar en estos momentos. Pero quiero mostrarte primeramente lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 14. Ezequiel capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 40. Ezequiel 20, 40. 20:40, perdón, 20:40. Corrijo, 20:40. No sé por qué me llevó al 14. Algo habrá en el 14. Dice el versículo 40: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí lo aceptaré, y ahí demandaré vuestras ofrendas y la primicia de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Hay algo aquí que me gusta: vuestros dones. Ahí donde quiero llegar.
Fíjese que no te voy a hablar de plata, pero dice la salvedad con esta mujer viuda que dio las dos blanquitas cuando Dios rechaza una ofrenda, que se dio cuenta que aunque aquel era rico, daba lo que sobraba. Y Dios calificó más a esa viuda que a ese hombre rico. Pero lo que yo te quiero enseñar aquí en este versículo es de vuestros dones. Esos dones por el cual Dios te está pidiendo de ti, esos dones que tú posees, Dios te lo está pidiendo. De eso es lo que Dios viene hablándote domingo tras domingo, y que llegó el momento para decirte a ti que los dones que tú tienes que entregárselo al Señor. Amén. Pastor, ¿y cuáles son? Son las cualidades y las habilidades que tú tienes, que tú posees. Mire por dónde va la ofrenda. Por eso te dije, si tú no tienes plata y no puedes entregarle nada a Dios, ¿qué le vas a entregar entonces? ¿Qué le vas a entregar? Esos dones, esas cualidades. O sea, lo que tú posees y lo que distingue de ti, ¿a quién se lo vas a entregar? Se lo tiene que entregar al Señor, porque si no se lo entregas al Señor, esas cualidades, esas habilidades tuyas, se las vas a entregar a Satanás. O si no eres de Dios, eres de Satanás. Así tajantemente te lo digo. No hay un tercer camino en que usted pueda decir, ni se lo doy a Satanás, ni se lo voy a dar a Dios. Esto es mío y nadie me lo quita. Porque al que me lo quita le sale una verruguita. No, mis hermanos queridos. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Romanos capítulo 12. Romanos. Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. O sea, que mi cuerpo, tu cuerpo, tiene que presentarlo en sacrificio. Esa era la primera ofrenda del holocausto que se daba en el Antiguo Testamento. ¿Por medio de qué? Por medio de un animalito que era inocente, que era limpio, que era sin defecto. Por ese animalito sin mancha era el que recibía el castigo por la culpa de aquel que cometió. Y ya Dios estaba hastiado de esa ofrenda. Ahora no hay este sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo se ofreció como ofrenda delante de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote decía, dice en la palabra, que todo el día pasaba ofreciendo sacrificio y no se podía sentar en el lugar, en el tabernáculo, no había silla. Pero el mismo Jesús que entregó su vida, que mire que no entregó plata, no entregó diezmo, no entregó absolutamente nada. ¿Qué entregó el Señor por ti? Su propia vida, iglesia, en sacrificio. Cuando Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, ahí estaba entregando su vida, sus cualidades, sus habilidades, sus talentos, sus dones delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo de ti.
¿Cuántos dones tenemos enterrados? ¿Cuántos dones, cuántos talentos tienes enterrados que Dios te lo entregó a ti? Esas habilidades que tú tienes para el servicio de Dios, lo has enterrado. ¿Por qué lo has enterrado? Puede haber muchas causas. Puede ser, no me gusta el pastor de esa congregación. No me gusta. Que lo haga él solo. No se preocupe que yo sigo entregándole a Dios todo mi ser para Él. Lo sigo entregando, como dijo el apóstol Pablo, que es nuestro culto racional, entregándoselo siempre a Él todo el tiempo, iglesia. Porque eso es lo que yo hago. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que tú hagas también. Que eso es lo que a Dios le agrada. Que tú le entregues todo eso. Acuérdese la parábola de los talentos. ¿Qué sucedió en esa parábola de los talentos? Cuando tú llegas a la presencia de Dios, ya Dios comienza a entregarte dones. Y a veces cogemos el don por el miedo, por el qué dirán, porque me da pena, y lo que hacemos es que lo enterramos. Porque no sé hablar, no sé predicar, no sé cantar. ¿Acaso Dios busca profesionales? ¿Acaso Dios está esperando que tú vayas a una universidad y que pague 10 millones de pesos para que el Señor aquí te venga a utilizar? Estás equivocado. Porque los discípulos no eran hombres letrados. Yo creo que el único era Mateo, que era recaudador de impuestos. Pero del resto todos eran pescadores. De lo que ellos vivían a diario. A eso fue lo que Dios escogió. Por eso Dios te escogió a ti. Porque tú eres iletrado. Que el que te va a enseñar a ti se llama el Espíritu Santo de Dios. Para que tú comiences a entregarle esos dones, esas cualidades, esas habilidades que Él quiere de ti. Aleluya. Y Dios lo está buscando. Y Dios te sigue hablando, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y donde tú te quieras meter y donde quieras irte, allá Dios te va a sacar por los moños si tienes cabello. Por donde quieras meterte, Dios te va a sacar. Porque Dios, el llamado que te hizo, no es para que estés ahí sentado. Amén. Gloria a Dios. Tú tienes habilidades y cualidades. ¿Cuáles son? Colócalas en las manos de Dios. Y si tú sabes que no puedes para el canto y no puedes para esto, hay otras habilidades en ti. La iglesia necesita de ti. Amén. Gloria a Dios. Yo me gozo, iglesia, cuando hermanos y hermanas le nace de corazón y viene y dice: voy a hacer el aseo, voy a hacer esto. Yo no le mando a nadie en iglesia. Esta es tu casa. Esta es mi casa. Ah, el pastor no barre. Pregúntele a Dios para ver. Pregúntele. Pregúntele a Dios cuando me partí el brazo derecho. ¿Qué hacía donde estaba pastoreando? Y no para hacerme el fuerte. Porque cuando hay habilidades y hay cualidades, Dios te da sabiduría. ¿Para qué? Para que tú le sirvas a Él. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que cuando el yeso lo colocan, le colocan aquí aparte como un pedazo de yeso, ¿cierto? Que queda el dedo afuera y esto queda así cogido, ¿cierto? No había quien tocara el tambor. No había nadie. Mis hermanos, ¿qué hice yo? Dije: Señor, que seas tú pegándome los huesos y todo en el brazo. Amén. Cogí, me lo quité, lo partí. Y me quedaba moviéndome los dedos así. Y así tocaba el tambor, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que tener habilidades. Amén. Gloria a Se me Dios. cayó el brazo, aquí está.
Aquí está. Pero esto es para darte a ti un ejemplo, un consejo, que tú no te desprecies de lo que tú tienes. Porque lo poquito que tú tienes, Dios lo necesita y lo va a hacer grande. Pero eres tú que tienes que poner la disposición de que realmente la casa de Dios te necesita a ti, iglesia. Él te necesita, iglesia. No sea indiferente con los dones que Dios te ha dado. Y no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo. Te estoy hablando de esos dones que Dios te está hablando y te viene hablando, y que hoy Dios te lo está recordando en estos momentos, que era lo que Dios te estaba pidiendo. Esas cualidades. Si usted y yo no hacemos nada por esta casa, mis hermanos, ¿sabe qué puede entrar aquí en esta casa? El espíritu, no santo, sino el espíritu de ruina. Y van a decir, mira, eso es evangélico, aleluya. ¿Cómo se está cayendo esa iglesia? ¿Usted no sabe que esa fue la causa por la cual me mandaron allá a Malambo? Porque la iglesia se estaba cayendo. A mí no me gusta quedarme quieto en las cosas de Dios, iglesia. Soy así, seguiré así, sirviéndole a Dios. Que otros no sigan, seguiré yo. Porque yo soy el que tengo que darle cuenta a Dios, iglesia. Si tú quieres que Dios te califique, comienza a trabajar lo que Dios quiere hacer en la casa de Él. Vamos a servirle a Dios. Nosotros no estamos amparados por el gobierno. Nadie está amparado. Aquí no viene el presidente, el alcalde, el gobernador, el diputado. No viene a decir aquí, te mando una cuadrilla para que arregle la iglesia. ¿De quién tiene que salir todo este servicio? Suyo y mío. Porque Dios lo necesita. Dios, mire lo que hay. ¿Cuál es la necesidad que hay aquí? Y no te estoy pidiendo plata, para que no salga de aquí diciendo que el pastor ahora me va a tocar a dar más de ofrenda. Como enseñó 5, nada más doy 1, ahora me falta 4. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo las habilidades y las cualidades que tú tienes, que necesita la iglesia del Señor. Si cada uno de ustedes colocáramos un granito de arena por la casa del rey, mis hermanos, esto fuera un palacio. Esto fuera un palacio. Te sentaras mejor como estás sentado ahí. Te gozaras mejor en este lugar. Hay proyectos para esta congregación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero esto lo hacemos entre tú y yo. Así es. Esto no es mío. Esto no es mío, esto es de la comunidad, y que el Señor coloca hombres aquí para que sean buenos administradores, porque Él en los talentos a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Cuánto te dio Dios a ti? No me digas que Dios no te dio. Hay muchos aquí que le dio 5 y esos 5 lo tienen enterrado. Y si tú lo entierras, ¿a quién le vas a dar esos talentos entonces? Otros tienen 2 talentos. ¿Pero dónde están? Muéstralo. Usted no sabe que cuando mi esposa y yo estamos haciendo la lista, sudamos, nos preocupamos, lloramos. No da tristeza, mis hermanos, porque uno lo hace con deseo de verte a ti crecer. Si yo te coloco y que Dios me ha puesto que te coloca a ti, o la pastora te coloca a ti, es porque tú tienes la capacidad, tienes los dones, tienes las habilidades de hacerlo para el servicio de Dios. No es para mi iglesia del Señor, es para Dios, porque lo que estaba haciendo el pueblo de Judá no lo estaba haciendo para Dios, lo estaba haciendo para el hombre.
Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Dónde están tus habilidades? Ah, pero si lo hacemos para el mundo. Allá sí nos movemos. Allá hacemos cosas, mis hermanos, que podíamos hacerlo en el Señor y nunca lo hicimos. Y después que estamos pidiendo, Señor, ayúdame. Mira lo que dice el versículo en Isaías. Vayamos otra vez a Isaías. ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 1 de Isaías? Mire lo que dice. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué va a pasar? Yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Qué más dice? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Qué más sigue diciendo? Llenas están de sangre vuestras manos. Por eso es que usted ve que hay muchos que dicen, yo no sé, le estoy orando a Dios, yo le estoy orando y pasa y nada, y ayuno y nada. Revísate para ver dónde está la falla tuya. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Dios que estaba diciendo, pueblo, te estoy hablando, te estoy diciendo que esas cosas no me agradan. Pero si tú te vuelves de tus malos caminos con el llamado que yo te estoy haciendo, venid luego y estemos a cuenta. Mire, Dios es hermoso, mis hermanos. Dios, el amor de Él y lo que Él hace por ti es por amor. Amén. No por obligación. ¿Qué tal si Dios diera la cosa por obligación? Ya viene la hermana X, ya me va a pedir. Ahora verá, para ya. Mira Jesús lo que me va a pedir. Párale para que vea. Ángeles, míralo para que vea. Mira, ya te diste cuenta. Oye, si Dios se colocara así, si Dios fuera así, mis hermanos, yo creo que nadie se acercara a Dios. No, hombre, yo cada vez que lo voy a pedir a Dios siempre me sale con unas largas y otras cortas. No. Me prefiero buscar otro lado. Oh, le estoy interpretando lo que dice el versículo 15. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Por qué Dios no ve lo que tú estás haciendo? Porque está fallando. Esas ofrendas no se daban con respeto. Todo nuestro ser tiene que ser libremente. Y si tú lo estás haciendo para Dios, porque sé que hay muchos que lo están haciendo para Dios, porque ya yo sé que usted está diciendo, si el pastor supiera lo que yo hago, eso no es conmigo. No te preocupes, que también hay una palabra para ti. Si tú estás haciendo las cosas para Dios y Dios te está calificando y te está colocando un churrito de bueno, ahora Dios te dice la parte, cuando lo haga, siempre tienes que decir, inútil siervo soy. No, nadie le gusta decir eso, ¿cierto? Gloria a Dios. Vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas capítulo 17. Versículo 10. Así también vosotros, eso lo está hablando Jesús, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. ¿Cómo te tiene que catalogar entonces? Y eso no le gusta a los grandes predicadores. Yo tengo la revelación de Dios. Por mí se sanó esa mujer. Por mí ese paralítico se levantó. Alaben a Dios. ¡Wow! Robándole la gloria a Dios. Porque tú eres y yo soy un siervo inútil.
yo me bajo de aquí, mis hermanos, y soy un siervo inútil, que hice lo que tenía que hacer de predicar la palabra de Dios y punto. Pero ¿qué tal si yo salgo de aquí? ¿Qué más, mi hermano? No me toque, por favor. Anual, escolta ahí, por favor, sáquenme de allá. Que me voy a montar en el carro de la bicicleta. Imagínense. Así no hay. Dígame, así no hay. Ustedes no han escuchado. Este mensaje no le agrada a mucho pueblo. A este mensaje no le agrada a muchos líderes, porque le estoy derribando el circo. Y a nadie le gusta que le tumben el circo, porque lo que hay dentro del circo es payaso, y aquí hay es hijo de Dios, hija de Dios, que alabe el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Apláudele. Gloria al Señor. Tercera falla. Que el Señor, que nuestro Dios, Padre eterno, encontró en este pueblo, mis hermanos, y era que se convirtió en un pueblo injusto. Se convirtió en un pueblo injusto. Oh iglesia del Señor, lo que más le desagrada a Dios, y tenlo presente aquí, de aquí en adelante, lo que más le desagrada a Dios es que un hombre y una mujer sea injusta, sea injusto. Eso a Dios lo detesta. Eso no le llena su vida, su alma. Porque un hombre injusto y una mujer injusta, te dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el que es injusto, siga injusto todavía. Si quieres seguir en la injusticia, siga, pero al final tendrás tu paga. Y aquí este pueblo oprimía a quién, a las viudas y a los huérfanos. Si usted se da cuenta, iglesia del Señor, que cuando Jesucristo vino y comenzó a caminar en las regiones de Judea, de Samaria, de Galilea, ¿cuáles fueron las palabras que le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas. Hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque entraba en las casas de la viuda. En vez de ellos darle, ellas tenían que darle a ellos. Entonces llegaba, mis hermanos, y hacían largas oraciones. Yo no sé, usted sabe que el saludo y la oración de un judío, mis hermanos, es extenso. ¿Por qué? Porque eso está establecido en el libro de Números. ¿Cómo tenía que ser la oración al Padre Celestial? Y yo creo que ellos le añadirían otras cositas más. Y sus oraciones eran para que lo vieran. Oh, lo santo. Y después decía, ¿qué tienes ahí? Bueno, dame ese pescado a mí y dale los huevos a tus hijos. Entraba y se le comía la comida. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Si usted quiere encontrar la palabra concreta y fija en cuanto a cómo Jesús trató a los fariseos, léase todo el capítulo 23 de Mateo y usted va a encontrar que cada versículo de lo que Jesús habla le dice hipócrita. Hipócrita, 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 hipócrita. Porque hacían todo lo contrario. Y Dios le había establecido a Moisés, mis hermanos, una ley humanitaria que tenía que vivir por generación de generación. Y la ley humanitaria
que Dios estableció, esa ley tiene que estar vigente. Esto no es para el Antiguo Testamento, esto es para la iglesia del Señor. ¿Sabes por qué para la iglesia del Señor? Porque los mismos discípulos se dieron cuenta que las viudas, que los griegos estaban desatendidos. Y le dijeron, es necesario buscar hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, para que esté al frente y no sean injustos. ¿Sabe por qué? Porque cuando venían los griegos y pasaban las viudas, pasaban los huérfanos y pasaban los que no eran de su pueblo, entonces si había arroz y pollo, entonces le daban el caldito de ese pollo, el arroz y la salsita del pollo. Le estoy parafraseando así. Pero el pollo se lo daba, viene Anuar, a ese sí lo voy a dar porque él es de acá de nosotros. Me cae bien. Dígame, amada hermana. Allá en el pueblo de mi abuela, el sacerdote tenía que ofrecerle, o sea, cada casa, él iba todos los días, pero se turnaba en la casa. Tenía que ofrecerle, o sea, la ofrecía de un plato. Y cuando llegó a la casa, que yo estaba un tiempo metiéndose a mi abuela empezó a hacer el mismo plato. Tanto era que mi abuela no se comía la carne, por lo humilde. Y él se desconsideró. Llamaron para el sacerdote, hicieron un manjar al sacerdote. Mi hermana que estaba conmigo así con esa hambre. Con esa hambre que usted escuchaba, sentía la carne y el olor. ¡Ay, bollo! Y hacían el mejor plato el sacerdote y la persona fue. El olor solamente. Ojo, son vivencias que ustedes muchos lo han vivido y que aquí se lo estoy diciendo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Anote esta cita bíblica. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. 23. Porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y dice el 24: y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Oiga, o sea, mis hermanos, vean, si nosotros no cambiamos, si tú no cambias, ¿sabe qué va a suceder? La ira de Dios va a venir sobre tu vida, porque está siendo injusto, porque está siendo injusta, mis hermanos. Cuando tú no tenías, ¿no viste la mano de Dios? Te voy a preguntar otra vez porque no me has entendido. Cuando tú no tenías, ¿tú no viste la mano de Dios? Que había personas, mis hermanos, que de pronto decían: yo no sé qué pasó, pero algo me movió para yo entregarte esto. Y muchos recibían. Pero cuando ya Dios comienza a abrirte los cielos a favor tuyo, no te olvides que esa persona que Dios tocó era para que tú bendigas a otra persona de la misma forma que fuiste bendecido por Dios. Aleluya. Santo es el Señor. La palabra dice que no te olvides de dónde te saqué. Tú no sabes, mis hermanos, cuando usted ha visto las maratones, los que corren. Usted ha visto cómo ellos corren, ¿cierto? Ellos, mis hermanos, se impulsan con las manos. Una mano adelante y la otra atrás. Después la izquierda adelante y la derecha atrás.
Pero ¿saben cómo corren muchos pueblos? Con las manos agarradas en los bolsillos. A mí nadie me va a quitar, a mí nadie me va a quitar. Yo voy a quedar así. Injustos que son, mis hermanos. Y aquí la palabra de Dios lo está diciendo. Usted lo acabó de leer, lo que Dios le había dicho a Moisés. Esta ley es humanitaria, tenía que estar presente, latente. Esta ley no se ha muerto todavía. Porque sigue igual, iglesia. ¿Cuántas veces corremos y a veces le hemos fallado a Dios? Porque me incluyo yo también. Para que no diga que yo soy el santo, que tengo la aureola aquí en la cabeza y que yo soy el perfecto. No, yo cometo errores como tú también lo cometes. Pero cuántas veces ha llegado personas, mis hermanos. Vean, miren lo que me pasó a mí, mis hermanos, para testimonio de ustedes mismos. Estábamos reunidos, nos dieron la oportunidad de descansar de un seminario que estábamos haciendo. Resulta, mis hermanos, que cada uno con su plato de comida, pero su plato, mis hermanos, que se les salían los ojos a los hermanos. De pronto de allá viene un mendigo, y cuando los hermanos, yo no me había dado cuenta, de verdad les digo, no me había dado cuenta, mis hermanos. Vienen los hermanos y yo destapando, porque cogí un pastel de esos grandes, de doble presa, mis hermanos. Cuando veo que los hermanos se van parando y se están yendo, y bueno, yo quedé ahí porque yo ahí quedé solo. Cuando alzo la mirada, ya el hombre estaba ahí y se sienta al lado y me dice: yo quiero que ore por mí. Después que yo destapé todo el tamal y tenía el tenedor así, como usted lo coloca así, ya para darle el primer mordisco. ¿Qué sucedió, iglesia? Que yo cierro los ojos y yo le pongo la mano. Cuando le pongo la mano que estoy orando, él viene y me quita el plato y se lo coge. Y cuando abro los ojos, el plato lo tiene él ya comiéndose. Gloria a Dios. Y ya se había acabado la comida, mis hermanos. Y en el lugar que estábamos no había más para... ¿Sabe qué me tomé? El agua panela. Gloria a Dios. Y los hermanos vieron de que no comí, mis hermanos. Y los hermanos, tú no sé por qué te dejaste quitar eso, pero... Saboreándose. Seguí mi seminario hasta por la tarde. Mi esposa es testigo. Vean para que se den cuenta, mis hermanos, lo que puede pasar en el momento. Yo le aseguro que una persona que no tiene el amor de Cristo, mis hermanos, le hacen eso, yo le aseguro que sale el puño volando. Yo le aseguro, mis hermanos. Así es, así es. Pero la injusticia sabe muy bien que si nosotros hacemos todo lo contrario, como este pueblo hacía todo lo contrario, iglesia, no obedecían a Dios, no estaban obedeciendo absolutamente nada, estaban haciendo lo que más les pareciera. Y qué triste es, mis hermanos, que Dios nos está hablando y muchos pueblos están desapercibidos. Dios nos está hablando, dígame, amada. El día que yo me gané la canasta, es que yo vengo temprano, yo vi unos mangos hermosos en la canasta. Cuando yo fui a colocar mi letra y dije, ay, Dios mío, que mango tan hermoso. Más tanto que me gusta a mí el mango. Y la canasta me la gané ese día y dije, ay, Señor, tú eres bueno, Padre. Porque yo me gané esta canasta, porque ay, apenas yo la vi los mangos, y dije, ay, que mango tan hermoso, que ya me dio los mangos a mi casa. Vean, iglesia, yo le digo algo. Miren lo que dice Zacarías. Vayamos a buscar Zacarías, ya estamos terminando. Zacarías capítulo 7.
Zacarías capítulo 7. Versículo 10. 7:10. Mire lo que dice. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice el 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon su oído para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni la palabra que Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo el 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios en esta hora? No seamos injustos. Ahora, si tú eres justo y escuchas la voz de Dios, terminamos en lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Sabe qué significa ese versículo? Si ustedes vuelven su corazón a mí y ofrecen las 5 ofrendas y guarda el día de reposo y el incienso lo hace con amor, óigalo bien, y cuando hagas asamblea para el ayuno, yo me gozaré con ustedes. Y lo que produzca la tierra será bendición para ti. Oiga lo que dice Dios en esta hora. Si tú vuelves tu corazón a Dios en este tiempo y adoras a Dios como tienes que adorarlo, que no necesita que alguien te diga a ti que adores a Dios, sino que sale de tu corazón, óigalo bien, y comienza a dar tus ofrendas, que son los dones, tus habilidades y cualidades a Dios. Óigalo bien. Y eres una persona justa, íntegra, delante de la presencia de Dios, prepárate, porque la tierra te va a producir a ti leche y miel. Leche y miel. Yo no sé si tú estás escuchando lo que te estoy diciendo, pero la tierra te va a producir porque ha escuchado la voz de Dios. Aleluya. ¿Has escuchado la voz de Dios en esta mañana? Pero si sigues siendo rebelde y diga, el pastor no me va a mover así, porque hay muchos que se vuelven, mis hermanos, como esos hombres sacerdotes que cogieron al pobre Esteban y lo apedrearon de dura cerviz, porque no querían escuchar más a Esteban de lo que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay muchos que dirán, yo de aquí no me muevo, yo soy así y el pastor no me va a cambiar. Es que yo no te voy a cambiar a ti. El que te cambia a ti se llama Jehová de los ejércitos. Yo solamente te estoy transmitiendo lo que tú quieres desear y lo que tú quieres ver. Pero si tú quieres ver la bendición de Dios, aquí está el resultado. Dios va a comenzar a calificarte, porque es el único que te va a calificar. Y no te extrañe, mi hermano, mi hermana, que de alguno de aquí, de aquellos que aceptaron la voz de Dios, usted lo pueda ver llegar en su
carro, pueda llegar en su moto, pueda venir en familia con bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque ellos atesoraron la palabra de Dios en su corazón. Entonces lo que van a decir, claro, está robando. Yo me imagino que está robando. ¿Quién va a tener un carro? Y que el hermanito ese tenga un carro. Oh, hombre, ¿cómo así? Que yo que gano tanto. Por tu dura serviz. Porque no escuchaste la voz de Dios. Así es, amén. Y Gloria por a Dios. eso Jesús les dijo a los fariseos, a los sacerdotes, a los saduceos y a los escribas: sabe que delante de ustedes van la prostituta y los pecadores. Amén. Porque ellos son más rápidos llegar a la presencia de Dios. Porque cuando ellos escuchan la palabra de Dios, ellos quieren cambiar, ellos quieren ser transformados por el poder de Dios. Y por eso entre ellos van adelante. Tú siempre irás adelante. Aleluya. Quisiera tener voz para gritar más. Quisiera tener voz para gritar más, mis hermanos. Toda la gloria es tuya, Señor. Pero en esta hora, iglesia, te dice el Señor, porque el mismo versículo lo dice claramente. El versículo 20 dice: y si no quisieres y fueres rebelde, seré consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En ti está en estos momentos el camino de la bendición, y aquí está el camino de la maldición. Gloria. Tú escoges en esta hora, con este mensaje, que Dios es el que nos califica. Ya tú debes saber qué es lo que tú quieres en esta hora. Amén. Si viniste por plata para que Dios te bendiga tu negocio, comienza a cumplir estas preceptos que Dios te está hablando en esta hora. Amén. Gloria. Si tú quieres ser bendecido en tu familia, comienza a vivir estos 3 puntos. Porque esto está escrito en el libro de Isaías capítulo 1, del versículo 10 hasta el versículo 20. Dios te está llamando. Hay un libro grande en el cielo que se está escribiendo de todas las obras que tú estás haciendo aquí en la tierra. Ojalá que ese libro, cuando llegues a la presencia de Dios, sea el libro que hable por ti, y ese libro esté a favor tuyo, y no que se levante otro libro, porque son 3 libros que hay en el reino de los cielos, y el otro libro esté en contra tuya y diga: tú no hiciste nada, fuiste injusto con la iglesia, fuiste injusto conmigo. Porque el mismo Señor te va a decir: no soy yo, no eran hermanos, era yo en ellos. Porque cuando tenía sed no me diste un vaso de agua, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me fuiste a visitar. Apartado de mí, hacedores de maldades. ¿Ya vio cómo Dios califica? Amén. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora. Pónganse en pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Invito a la pastora que me ayude acá. Gloria al Señor. Santo eres tu Padre. Si Dios te habló, dale gracias a Dios. Y si Dios te reprendió, pídele perdón a Dios. Pero no salga de este lugar como entraste, iglesia. Estamos en un proceso de cambio. Estamos en un proceso para seguir avanzando. Estamos en un proceso, iglesia, porque los días se están acortando. Se están acortando, iglesia. Y anoche lo dije claramente. La fecha comenzó a rodar de tus años desde el día que aceptaste al Señor en tu corazón. Desde ese día comenzó a correr tu fecha de nacimiento, pero espiritual. Amén. Oremos. Padre que estás en gloria, Señor, te adoramos, Padre.
Aquí están nuestras vidas, Señor, delante de tu presencia, oh Dios. Así es, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres digno. Digno de ser alabado y de ser exaltado. Señor, en esta hora nos han permitido, Señor, a través de tu palabra, oh Dios, el que podamos reconocer, el que podamos, Dios, mirar cómo estamos viviendo, Señor, delante de tu presencia. Sabemos que tú eres el que conoce lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras mentes. Tú eres quien califica, Señor, todos nuestros actos de la manera en cómo lo hacemos. Padre, pero no queremos, Señor, oh Dios, desagradarte. Yo creo que aquí hay un pueblo que quiere agradarle a Dios. Yo creo que aquí hay un pueblo que desea adorarle a Dios. Y creo que allí hay un pueblo conectado con el deseo y el anhelo de agradarle a Dios cada día. Que Dios te pueda ver con esos buenos ojos. Que Dios pueda ver que tú eres un hombre y una mujer que camina en justicia. Que no quieres caminar en una vida injusta, sino siendo justo, extendiendo tu mano a quien tenga que extenderle, buscando el rostro de Dios en todo momento y en todo tiempo. Aquí hay un pueblo que hoy da una ofrenda de alabanza y de adoración a tu presencia. Sabes, si tú eres agradecido con Dios, no te quedes callado. Comienza a decirle: Señor, quiero darte como ofrenda mi mejor alabanza, mi mejor obediencia a ti, Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Sé que Jesús lo diste todo en la cruz. Te entregaste en sacrificio vivo. Y aun cuando yo te era infiel, aun cuando yo fui injusto, tú permaneciste fiel y me has enseñado a caminar en justicia. Comienza a decirle con tus propias palabras, con tu propia voz. Dile cuán importante es Dios en tu vida, cuánto lo necesitas hoy más que nunca. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, oh Dios, quiero caminar rectamente, quiero caminar como realmente, oh Dios, tú deseas que yo ande. Dile: ya no quiero vivir en el pecado, ya no quiero vivir, oh Dios, viviendo del pasado. Quiero vivir mi presente y quiero que tú seas mi presente. Comiénzaselo a decir al Señor ahí donde estás. Dile: Señor, quiero caminar contigo, Dios. La presencia del Señor está en este lugar y sé que Dios está tocando los corazones. Sé que Dios está obrando allí donde tú estás. Ahí donde tú estás conectado. Dile: Señor, aquí estoy, oh Dios. Cuán infiel le hemos sido a Dios muchas veces. Pero dile: Señor, ya no quiero vivir más así. Quiero que tu espíritu comience a caminar conmigo. Quiero que de ahora en adelante tu espíritu vaya delante de mí. Ya no quiero estar sentado. Quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida, oh Dios, en esta hora. Ahí está el Señor ministrando cada vida. Díceselo con tus palabras.
callado. No vivas en el silencio, mira, baila. No vivas en el silencio delante de mi presencia, pueblo. Todo porque calla tu corazón, porque callas y dudas de mí. Mira, yo quiero entregarte, yo quiero darte, yo quiero vestirte, yo quiero que tú tengas lo que es mío, yo quiero entregarte de mí a ti. ¿Por qué te niegas a mí? ¿Por qué te abates ante los problemas? ¿Acaso no has visto que yo soy tu Dios? Una basura, pueblo, pero mí entrégate el cuerpo, alma, mente hacia mí. No te calles ante mí. Busca de mí, porque te cuesta. ¿Por qué me buscas solo por interés? ¿Por qué, pueblo? Porque muchas veces te acercan a la necesidad y luego te apartan de mi presencia. Pueblo, escucha mi palabra. Yo quiero que estés día a día delante de mí. No te detengas, no me veas con interés. Llegará el momento de tu partida. Llegará el momento donde estemos frente a frente. Y quiero abrazarte para que vengas a mi gozo, pero que no sea demasiado tarde, porque si no haces, si no buscas y no obedeces, muchos se irán de aquí para un lugar de tormento, porque le he dado oportunidad, No quiero que mi pueblo se pierda, pero hay pueblo de aquí que estarán frente de mí y serán lanzados como otros que se entrarán a mi gozo porque están siendo obedientes. Aquellos interesados tienen su pago, pero aquellos que son fieles conmigo estarán hasta esa eternidad. Hoy hay tiempo que me busque, hoy hay tiempo que te derrame delante de mí. Escucha, pueblo, lo que te digo hoy. Mañana es tarde, mañana es tarde. No quiero que te pierdas y hoy te anuncio que me busques de corazón, de alma, de mente, porque yo soy tu Dios, tu creador. Aleluya, aleluya. No pienses que no te estoy viendo porque mis ojos recorren la tierra. La banquilla revesía. Pero aquel que me busca de corazón, aquel que se esmera día a día y lucha, ese tendrá conmigo el gozo pleno. Porque yo conozco sus vidas, de quiénes son cada uno. Y aquel que está buscándome y la basoja por interés tendrá su pago. Pero yo sé aquel que está día a día conmigo, mi hijito adorado. Te amo tanto. Aquellos que se guardan y cumplen mi promesa, mi palabra, son aquellos. Hoy, búscame. Hoy es el tiempo. Y la basoja. Escucha, pueblo. Hoy es el tiempo. Escúchame, pueblo. No tardes, pueblo. No tardes. Porque la muerte está al lado tuyo. Sí, la vacía, pero misericordia tengo hacia ti. Hoy te anuncio a través de
darnos la oportunidad de reflexionar y saber, oh Dios. Hoy nos das un nuevo día, Señor, para tomar una buena decisión en nuestro caminar, oh Dios. Hoy nos das una nueva oportunidad para decidir qué camino debo de seguir, oh Dios.